Bueno, vamos a comenzar con la ayudantía 10 y vamos a hacer el primer problema, que nos dice que en un intercambiador de calor de una coraza y dos tubos que entra agua fría a una temperatura de 20 grados Celsius se calienta mediante agua caliente que entra a 80 grados Celsius. Las razones del flujo del agua fría y caliente son de 5.000 kilos partido en hora y 10.000 kilos partidos en hora, respectivamente. Si el intercambiador de coraza y tubo tiene un valor de U por AS de 11.600 Watt Kelvin, determine las temperaturas de salida del agua fría y caliente. Bueno, acá tenemos nuestros supuestos. Estamos operando en condiciones estacionarias. El intercambiador de calor está bien aislado, por lo tanto la pérdida de calor con los alrededores es despreciable. Las propiedades del fluido son constantes y cambios en la energía cinemática y potencial del fluido son despreciables también. Acá tenemos las propiedades específicas que para el CP tanto del fluido caliente y el CP tanto para el fluido frío. Y para hacer este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es analizar las razones de capacidad calorífica. Básicamente lo que hay que hacer para poder determinar este valor es multiplicar el flujo másico por el CP. Vamos entonces a calcular primero el del fluido caliente, la H es de hot, y va a ser 10.000 kilogramos por hora. Lo vamos a pasar a segundo por el CP, que serían de 4.188 joules kilogramo Kelvin. Y este nos da un valor de 11.633 watt Kelvin. Luego hacemos para el fluido frío, la C es de cold, y vamos a tener la misma multiplicación, van a ser los 5.000 kilogramos partido en hora, lo pasamos a segundo, multiplicado por el CP, que es 4.178 joules kilogramo Kelvin, lo cual nos da un valor de 5.802.8 watt Kelvin. Por lo tanto, el valor más pequeño, o el C mínimo, en este caso va a ser la del fluido frío. Entonces ahora vamos a necesitar calcular la relación de capacidades para poder encontrar este valor, que es el de C, que es la división entre la razón de capacidad calorífica mínima dividido en la máxima. Y esto nos va a dar un valor de 0.499. Y ¿para qué estamos haciendo esto? Ya que nosotros tenemos acá una tabla, que la vamos a utilizar más adelante, la cual nos va a permitir calcular la efectividad del intercambiador de calor, y luego con esta fórmula, que la voy a explicar más adelante, vamos a poder determinar las temperaturas de salida tanto para el agua fría como para el agua caliente. Así que ahora vamos a calcular el NTU, ya que lo necesitamos, para poder luego reemplazar en la fórmula que está en la tabla, y que es el U por el AS dividido en ese mínimo. Nos dan el UAS, que es de 11.600 Watt Kelvin, y lo dividimos en el C mínimo, que era de 5.802.8. Esto nos da un valor de 1.9. Ahora, nos vamos a la tabla y buscamos el tipo de intercambiador de calor que tengamos, y de ahí sacamos la ecuación. En este caso tenemos un intercambiador de tubos y corazas, y vamos a usar esta que está acá. Entonces, reemplazamos todos los valores que tenemos, tanto para el C como para el NTU, y nos va a dar que la efectividad es de 0.6933. Entonces ya con el valor de la efectividad podemos utilizar esta fórmula que está acá, que está aquí, que dice que la efectividad es lo mismo que el Q dividido en el Q máximo, que es la razón real de transferencia de calor dividido en la razón máxima posible de transferencia de calor. Y este Q, que está acá, puede ser tanto este de aquí o este que está acá, ya que por la primera ley de la termodinámica, y dado que el enunciado, los supuestos nos dice que no hay pérdidas con los alrededores, se nos cumple lo que está un poco más acá adelante, que la transferencia de calor desde el fluido caliente es igual a la transferencia de calor hacia el fluido frío. Así que lo que tenemos que hacer es, utilizando la fórmula que teníamos aquí, esta que está acá,
ver, reemplazar este Q, ya sea tanto con esta que está acá, o con la que está aquí. Y así despejar la temperatura salida que nos interesa. Por ejemplo, si queremos sacarla de la del fluido frío, que es TC sal, que es de TC cold de salida, utilizamos la expresión que está acá, y de ahí simplemente despejamos este valor. Y en el otro caso, si quisiéramos calcular la temperatura del fluido caliente, utilizamos la expresión que está acá. Y despejamos para ese valor y nos va a dar la temperatura de salida. Entonces, ahora ya habiendo explicado eso, podemos ya utilizar la ecuación que está acá y vamos a calcular la temperatura salida del agua fría. Entonces vamos a usar el Q de la que utiliza la temperatura del fluido frío. Y vamos a ir despejando, y bueno, nuestro C mínimo es el mismo que la razón de capacidad calorífica del fluido frío, así que estas dos se nos cancelan, y nos quedaría la siguiente expresión que está acá, ya habiendo despejado y todo. Así que se reemplazan los valores, se pone el valor de la efectividad, la diferencia de temperaturas, más la temperatura del fluido frío a la entrada. Entonces nos da que la temperatura del fluido frío a la salida es de 61.9 grados Celsius. Ahora, para poder determinar la temperatura salida del agua caliente, vamos a usar la otra parte del Q, la que está evaluando la velocidad de transferencia de calor del fluido caliente. Entonces, reemplazamos, y en este caso, claro, el C mínimo no es el mismo que el C del fluido caliente, así que nos va a quedar la siguiente expresión despejando, que va a ser la temperatura del fluido caliente a la entrada, menos la temperatura, o sea, menos la razón de capacidad calorífica del C frío, dividido en la del C caliente, por la efectividad y por esta diferencia de temperaturas. Reemplazamos los valores que tenemos, que son los que están acá, y nos da que la temperatura de salida es de 59.2 grados Celsius. Bueno, sigamos ahora con el problema 2. Nos dice que el radiador de un automóvil es un intercambiador de calor de flujo cruzado con un U.AS de 10 kW partido en Kelvin, en el que se usa aire para enfriar el fluido refrigerante del motor. El ventilador del motor hace pasar aire a 22 grados Celsius a través de este radiador a razón de 10 kilogramos partido en segundo, en tanto que la bomba del refrigerante del motor hace circular este a razón de 10 kilogramos partido en segundo. El refrigerante entra al radiador a 80 grados Celsius y en estas condiciones la efectividad del radiador es de 0.4. Entonces determine A la temperatura de salida del aire y B la razón de transferencia de calor entre los dos fluidos. Como supuesto tenemos que estamos operando en condiciones estacionarias. El intercambiador de calor está bien aislado, por lo tanto las pérdidas de calor con los alrededores son despreciables y por lo tanto la transferencia de calor desde el fluido caliente es igual a la transferencia de calor hacia el fluido frío, y que los cambios en la temperatura, o sea, y los cambios de la energía cinética y potencial del fluido son despreciables y que las propiedades del fluido son constantes. Bueno, acá tenemos también las propiedades de los valores de los CP, tanto para el fluido frío como para el fluido caliente, tanto para el agua como el aire. Y para este ejercicio lo primero que tenemos que hacer es calcular las capacidades, las razones de capacidad calorífica, ya que con ese valor y utilizando la fórmula que usamos en el ejercicio anterior, vamos a poder despejar la temperatura del aire a la salida. Así que comenzamos primero calculando para la del fluido caliente, que va a ser el flujo másico por el CP, que va a ser entonces 5.5 kilogramos partido en segundo por 4 kilojoules partido en kilogramos Celsius, y nos va a dar de 20 kilowatts partido en grados Celsius. Ahora vamos a calcular también la del fluido frío, que nos va a dar que es de 8 kilogramos partido en segundo por 1 kilojoule partido en kilogramos Celsius. Entonces este valor nos queda que es de 8 kilowatts partido en grados Celsius. Entonces el C mínimo va a ser el de la razón de capacidad calorífica del fluido frío, que es de 8 kilowatts partido en grados Celsius.
Entonces, ya con la efectividad que nos están dando en el enunciado, simplemente tenemos que reemplazar en esta ecuación. Vamos a utilizar claramente la expresión que nos permite despejar la temperatura del aire a la salida. En este caso, el C mínimo es el mismo que la razón de capacidad calorífica del fluido frío, así que se nos cancelan. Y reemplazamos y despejamos para la temperatura del aire a la salida. Y este valor nos queda que es de 45.2 grados Celsius. Entonces, para la parte B, nos están pidiendo calcular la razón de transferencia de calor entre los dos fluidos. Y como vimos el supuesto, como el intercambiador de calor está bien aislado, no, no hay pérdidas de calor con los alrededores. Por ende, la razón de transferencia de calor del fluido caliente va a ser igual a la razón de transferencia de calor del fluido frío. Entonces podemos tanto utilizar una como la otra. En este caso, como tenemos todos los datos, vamos a calcularla para el fluido frío, que es la del aire, que simplemente va a ser la multiplicación de la razón de capacidad calorífica menos el delta T del aire a la salida menos el aire, la temperatura del aire a la entrada. Entonces despejamos, este C ya lo calculamos anteriormente, y nos va a quedar que es de 8 kilowatts partido en grados Celsius por 45.2, que es la temperatura que calculamos en la parte A, menos 22 grados Celsius, y eso nos da un valor de 185.6 kilowatts. Sigamos ahora con el ejercicio 3. Dice que agua entra a un tubo con diámetro interno de 2.5 centímetros de un intercambiador de tubo doble y a contraflujo a 20 grados Celsius a razón de 2.2 kilogramos partido en segundo. El agua se calienta por medio de vapor de agua en condensación a 120 grados Celsius. En el casco, si el coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador es de 700 watt metro cuadrado, grados Celsius, determina la longitud requerida del tubo para calentar el agua hasta 80 grados Celsius, aplicando A el método de la LMTD y B el método de la NTU. Bueno, el método de la LMTD es utilizando la diferencia media de logarítmica de temperatura, y el método de la NTU es hacer lo que hemos hecho en los ejercicios pasados. Así que antes de comenzar me gustaría explicar un par de cosas. Y es que, bueno, esta es la fórmula esta que está acá, es la diferencia media logarítmica de temperatura. Y el T1 y el T2 se calculan dependiendo del tipo de flujo que tenemos. Como por enunciado nos dice que tenemos un flujo a contraflujo, el delta T1 va a ser la temperatura de entrada del flujo caliente menos la temperatura de salida del fluido frío. Y el delta T2 va a ser la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Así que lo que vamos a tener que hacer acá es calcular tanto delta T1 como delta T2 para luego reemplazarlo en la ecuación de acá arriba, y ahí vamos a poder sacar la diferencia media logarítmica de temperatura. Así que calculamos para delta T1, que nos va a dar que 120 grados Celsius menos 80, lo cual nos queda un valor de 40 grados Celsius. El delta T2, que es la temperatura de salida del fluido frío, menos la temperatura de entrada del fluido, ay, disculpe. El delta T2 es la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Por lo tanto va a ser 120 grados Celsius menos 20 grados Celsius, lo cual nos da un valor de 100 grados Celsius. Ahora reemplazamos todo para poder calcular la diferencia media logarítmica de temperatura, que va a ser 40 menos 100 grados Celsius dividido en el logaritmo de 40 dividido en 100. Esta temperatura nos queda que es de 65.48 grados Celsius. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la tasa de transferencia de calor. ¿Para qué? Para luego utilizarla en la ecuación que está acá. Y de esta ecuación despejar el área, y luego con el área despejar para el largo. Entonces vamos a calcular la tasa de transferencia de calor. Vamos a utilizar la del fluido frío. Vamos a tener el M del fluido frío por el CP
por el delta de temperatura de la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío. Y esto nos va a dar un valor de 551.8 kilowatts. Entonces, ya con el valor de la tasa de transferencia de calor, podemos reemplazar este valor en la ecuación de acá. Despejamos para el área superficial, el cual nos va a dar que es de 12.04 metros cuadrados. Entonces, como estamos trabajando con los tubos, el área superficial va a ser igual a pi por t por el largo. Despejamos para el largo y nos queda que es de 153.3 metros, es el valor del largo. Ahora, para la parte B, acá vamos a utilizar el método de la NTU, y para poder calcular esta área, tenemos que utilizar esta fórmula que está aquí. Pero ¿qué nos está faltando? El valor de la NTU, y para poder determinar el valor de la NTU necesitamos el valor de la eficiencia, de la efectividad. Entonces, lo que vamos a hacer primero para poder determinar todos estos valores es calcular el Q máximo. El Q máximo se define como la razón de capacidad calorífica mínima, la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío, y con eso nos va a dar el Q máximo. Pero ¿cuál es el C mínimo? Como estamos trabajando con cambios de fase, lo que nos va a pasar es que el C máximo va a tender a cero, y por ende la relación de capacidades va a ser igual a cero. Y asimismo, el C mínimo va a ser el del fluido frío, en este caso el del agua. Así que el valor del C mínimo va a ser, como les dije antes, la del fluido que está más frío, en este caso el agua. Entonces simplemente lo que tienen que hacer es multiplicar 2.2 kilogramos partido en segundo por 4.18 kilojoule al partido en kilogramos Celsius. Entonces con ese valor lo reemplazan acá, ponen las temperaturas de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío, y ese Q máximo le va a dar de 919.6 kilowatts. Entonces ahora, con esta expresión de acá, ya tenemos el Q, que lo calculamos en la parte A, y también tenemos el Q máximo, podemos calcular la efectividad. Entonces este valor nos va a dar de 0.6. Ahora, utilizando esta tabla que tenemos acá, vamos a poder calcular el valor del NTU. Y como les dije anteriormente, como tenemos un cambio de fase, el C máximo va a tender a 0, por lo tanto el C, que es la relación entre ambos, va a ser a 0. Entonces tenemos que usar el punto 4, que es para todos tipos de intercambiadores de calor, con un C igual a 0, y la fórmula del NTU sería la que tenemos acá. Reemplazamos todos los valores, más bien el único que hay que reemplazar es el de la efectividad, y nos va a quedar que el NTU es de 0.9163, y ahora con este valor despejamos para el área, ponemos acá el valor del C mínimo, el valor del U, y despejamos, y nos va a quedar que el área es de 12.04 metros cuadrados. Hacemos exactamente lo mismo, despejamos para el largo y nos queda que es de 153.3, que es el mismo valor que nos dio con el método de la LMTD.